Hola, soy Miguel y esto es Spanish Input, un canal para aprender español. Si estás viendo esto en YouTube, este video tiene subtítulos en español e inglés. Algunos estudiantes me han preguntado cómo aprendí inglés. Mi nivel de inglés no es fantástico, pero puedo defenderme. Y una de las razones por las que hoy puedo hablar inglés es este disco. El título es Wish You Were Here, del grupo inglés Pink Floyd. Así que voy a contarte mi historia con Wish You Were Here. Hasta cuando yo tenía unos 11 años, mi inglés era muy malo. En la escuela y en el colegio tenía clases de inglés, pero no entendía casi nada. Tenía muy malas notas. Mis notas de inglés estaban en rojo. Entonces, mis padres me pusieron en una escuela de inglés durante las vacaciones. Cada año tenía 2 meses de clases, 5 días a la semana, 2 horas al día. Así que prácticamente no tenía vacaciones. Cuando di el examen de ubicación en la escuela de inglés, yo esperaba ir al nivel 3 o 4, pero después del examen me pusieron en el nivel 2. O sea, mi nivel era muy bajo cuando empecé en esa escuela de inglés. Y esas clases fueron de mucha ayuda. Pero las clases por sí solas no fueron suficientes. Hubo algo más. En esos mismos años, yo veía que a otros chicos de mi edad les gustaba mucho la música popular, pero a mí no me llamaba mucho la atención. Yo trataba de escuchar música en la radio, pero no había nada fuera de lo común. Esto cambió gracias a mi primer hermano, que era mucho mayor que yo. Él tenía muchos álbumes de música clásica, así que desde niño he escuchado a Wagner, Tchaikovsky, Orff, etc. Un día, mi hermano trajo un disco que me llamó la atención. The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Era algo totalmente diferente a cualquier cosa que había escuchado hasta entonces. En particular, me gustaban las canciones Speak to Me, Breathe in the Air, The Great Gig in the Sky, Brain Damage y Eclipse. De las otras canciones, solo me gustaban los efectos de sonido. Otra canción de Pink Floyd que conocía era Another Brick in the Wall, Part 2, pero no conocía más de Pink Floyd. El punto clave fue cuando mi hermano compró este disco, Wish You Were Here, y escuché por primera vez Shine On You Crazy Diamond. Esto era algo de otro planeta, un nivel completamente diferente. Para mí, esto era música popular que llegaba casi al nivel de la música clásica. Y desde ese momento he sido un fan de Pink Floyd. Yo tenía 2 diccionarios, inglés-español, y un diccionario solo inglés. Y yo pasaba horas y horas buscando cada palabra, tratando de entender cada canción. Estoy hablando de diccionarios de papel. En ese tiempo no tenía internet. Cuando mi hermano compró el álbum The Wall, encontré un problema. En el folleto dentro del álbum, las letras de las canciones estaban escritas a mano y a veces la letra no era clara. Así que pasé días escuchando cada canción, frase por frase, para poder copiar las letras.
Esto no era nada fácil con CDs. Tenía que escuchar, ir atrás, escuchar, ir atrás. No sé cuántas veces escuché cada línea y buscaba en mis 3 diccionarios diferentes palabras tratando de identificar qué era lo que estaba escuchando. Después copié todas las letras a la computadora y puse esas letras sobre mis cuadernos de la escuela. Mientras otros niños tenían cuadernos normales, yo tenía cuadernos con todas las letras de The Wall y otros con imágenes de los videos de The Dark Side of the Moon. Gracias a mi hermano, también escuché Queen, Supertramp, The Beatles y otros artistas. Yo no estaba tratando de aprender inglés con esta música. Simplemente me gustaba mucho. Y por eso me aprendí la letra de muchas canciones. Hubo una época en la que yo solo escuchaba el disco 2 de The Wall todos los días. No entendía todo, pero de todas maneras me aprendí todas las letras de The Wall. Ahora, como ya dije, en estos mismos años yo tenía clases de inglés en una escuela privada. Cada año tenía un curso de 2 meses durante las vacaciones. Tenía 2 horas al día de lunes a viernes. 1 o 2 veces por semana teníamos que ir a un laboratorio para hacer práctica de escucha. Cada lección de los libros tenía al principio una historia o una conversación. Y de esa historia o de esa conversación venían los puntos de gramática. Nunca teníamos que estudiar la gramática en un vacío, como hacen algunos libros de español, sino que siempre era gramática tomada del input. Y yo creo que fue esta mezcla de las clases en la escuela de inglés más el input de Pink Floyd, The Beatles, televisión y películas en inglés lo que me ayudó a aprender inglés. Solo llegué hasta nivel 4 de 8 en la escuela de inglés. El resto ha sido prácticamente solo input. Cuando el Internet se volvió popular, se volvió mi principal fuente de input. Sitios web, podcasts, etc. Y en esa misma época vinieron los DVDs. Los DVDs fueron una gran ayuda porque podía escuchar la misma frase muchas veces. Y podía elegir escuchar la frase con o sin los subtítulos en inglés. Nunca usaba subtítulos en español. Así que pasé muchas horas viendo películas en DVDs, frase por frase, buscando cada palabra nueva en un diccionario. Ya no tanto en diccionarios de papel, sino en la app WordWeb. Como puedes imaginar, me sé de memoria varias líneas de Star Wars. Yo no estaba tratando de aprender inglés, solo quería entender estas películas en el idioma original, porque, en mi opinión, la voz del actor es una parte importante de la película. La voz es la mitad de la actuación. Ahora, ¿cuál es el punto de esta historia? Si de verdad quieres aprender español, no es suficiente conseguir un curso. Debe haber algo que realmente te guste, algo que realmente quieras entender y que tú estés dispuesto a trabajar duro para entenderlo. Puede ser, no sé, música, películas, una serie de televisión, libros, algo que tú realmente quieras entender. Ahora, es cierto que no hay ningún grupo en español del nivel de Pink Floyd o The Beatles.
Esos son casos especiales, únicos en la historia. Pero sí tenemos música más o menos buena, como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, La Oreja de Van Gogh y Café Tacuba. Incluso Shakira tuvo música buena durante sus primeros años. Empieza buscando estos artistas. Cuando encuentres algo que realmente te guste, no puedes simplemente oír. Debes escuchar con atención y buscar cada palabra en un diccionario. Si simplemente oyes una canción vez tras vez durante años, pero no haces ningún esfuerzo por aprender la letra, eso no ayuda mucho. Por ejemplo, yo he escuchado La Flauta Mágica de Mozart muchas veces, pero no sé alemán. He escuchado Carmen de Bizet muchas veces, pero no sé francés. Así que no puedes aprender un idioma solo por ósmosis. Debes hacer un esfuerzo. Si todavía no has encontrado algo en español que realmente te guste, sigue buscando. Cada vez que quieras buscar algo en Google o en YouTube, no lo busques en inglés. Busca en español. ¿Quieres saber cómo limpiar la caja de arena de tu gato? Haz la búsqueda en español. ¿Quieres saber qué está pasando en Estados Unidos? Busca en español. ¿Quieres saber la diferencia entre el último iPhone y el modelo del año pasado? Busca en español. Así, poco a poco, vas a encontrar sitios web y canales de YouTube que te pueden interesar a ti. Y cuando algo de verdad te interesa, tú mismo vas a buscar las palabras que no conoces, porque quieres entender cada frase. Y poco a poco, durante años, vas a entender más y más. Cada vez va a ser más fácil entender español. Este es el proceso que yo he seguido con el inglés. Aunque vivo en Ecuador, si quiero buscar algo en Internet, la mayor parte del tiempo busco primero en inglés. Mi teléfono y mi computadora están en inglés. Los podcasts que escucho están en inglés. De hecho, escucho Starting Strength Radio mientras preparo comida. Me encanta escuchar a Mark Rippetoe hablando con acento de Texas. No lo hago para aprender inglés. Simplemente el inglés ya es parte de mi vida. Han pasado más de 30 años desde que conocí este disco. En este tiempo he pasado de no saber casi nada de inglés a tener un nivel alrededor de C1. Todavía tengo mucho que aprender. Todavía no puedo entender bien algunos acentos, especialmente de Reino Unido. Y todavía estoy aprendiendo pronunciación, porque mis profesores de inglés nunca me enseñaron fonética. Pero no creo que tendría mi nivel actual si no hubiera conocido este disco. Espero que tú también puedas encontrar algo que realmente te guste en español y que esto sea el inicio de una relación de toda la vida con este idioma. Si eres un completo principiante o te gustaría mejorar tu escucha y tu pronunciación, aquí tengo un curso que estoy creando. Este curso combina lecciones de fonética con input comprensible. Únete como miembro del canal para verlo. Soy Miguel y esto es Spanish Input.